Hola a todos y bienvenidos, un día más, a nuestro canal favorito donde exploramos el fascinante mundo del espectáculo turco y por supuesto, las vidas de nuestras estrellas favoritas. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida. Si ya eres parte de nuestra comunidad, qué alegría tenerte de vuelta. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en redes sociales, un recuerdo imborrable que Hande Erçel ha revelado a Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Prepárense para escuchar detalles jugosos, anécdotas inéditas y por supuesto, analizar qué significa todo esto en el contexto de su relación, pasada o presente. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ni una sola de nuestras actualizaciones. Y ahora sí, vamos al grano. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y seguidas de la farándula turca, especialmente después de protagonizar la exitosísima serie, Sen Kalkam, que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y esa química pronto se trasladó a la vida real, para deleite de sus fans. Sin embargo, como suele suceder en Hollywood y más allá, su relación llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de muchos. Pero aunque ya no estén juntos como pareja, el cariño y el respeto mutuo siempre han estado presentes, al menos eso es lo que se percibe desde fuera. Ahora bien, ¿de qué va este famoso recuerdo imborrable que Hande ha revelado a Kerem? Pues bien, la historia se remonta a los primeros meses de rodaje de Sen Kalkam. Al parecer, durante una de las escenas más románticas de la serie, donde Eda y Serkan, sus personajes, compartían un beso bajo la lluvia, ocurrió algo inesperado. Según cuenta Hande, durante el ensayo ambos estaban muy concentrados en meterse en el papel, pero la lluvia artificial era tan intensa que en un momento dado, Kerem resbaló y estuvo a punto de caerse. Hande, con una agilidad sorprendente, logró agarrarlo a tiempo, evitando lo que podría haber sido un accidente bastante aparatoso. Hasta aquí la historia podría parecer una simple anécdota divertida, pero lo que Hande reveló después es lo que realmente le da un toque especial. Según ella, en el momento en que lo sostuvo para evitar la caída, sintió una conexión muy fuerte con Kerem. Algo, como ella misma describió, eléctrico. En ese instante Hande supo que había algo más que una simple amistad entre ellos. Ese momento, ese resbalón, esa mano que lo sostuvo, se convirtió en un recuerdo imborrable que marcó el inicio de su historia de amor. Esta revelación, como era de esperar, ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de la pareja autodenominados Anker han inundado Internet con mensajes de apoyo, nostalgia y esperanza. Muchos ven esta anécdota como una prueba de que el destino tenía planeado que Hande y Kerem se encontraran y se enamoraran. Otros, más realistas, simplemente disfrutan recordando los momentos felices que vivieron juntos. Pero, ¿por qué Hande decide revelar esta anécdota ahora, después de tanto tiempo? Esa es la pregunta del millón. Algunos especulan que podría ser una forma sutil de abrirse a una posible reconciliación. Otros creen que simplemente quería compartir un recuerdo bonito con sus fans y con el propio Kerem, sin segundas intenciones. Y por supuesto, no faltan los que piensan que todo es una estrategia de marketing para mantener viva la llama de Sen Kalkam y atraer nuevos espectadores a la serie. Sea cual sea la razón, lo cierto es que esta revelación ha puesto de manifiesto el profundo impacto que Hande y Kerem tuvieron en el corazón de millones de personas. Su historia de amor, tanto en la ficción como en la vida real, fue un cuento de hadas moderno que muchos quisieron creer. Y aunque el cuento haya terminado, los recuerdos perduran. Pero volvamos al momento del resbalón bajo la lluvia. Imaginen la escena, dos actores empapados intentando dar vida a una escena romántica, la tensión en el aire, la música suave de fondo y, de repente, un resbalón. Y en ese instante, en ese pequeño segundo de incertidumbre, Hande, con su rapidez y su instinto, salva a Kerem de una caída segura. No es solo un acto reflejo, es un acto de conexión, de empatía, de cuidado. Es un momento que, como ella misma dice, quedó grabado en su memoria para siempre. Es interesante analizar cómo los pequeños detalles, los momentos inesperados, pueden cambiar el curso de nuestras vidas. Un simple resbalón, una mano que se extiende, una mirada que se cruza, pueden ser el detonante de una gran historia de amor. Y en el caso de Hande y Kerem, parece que ese fue precisamente el caso. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Kerem ante esta revelación?
Según fuentes cercanas al actor, se sintió muy conmovido al escuchar la anécdota. Al parecer, él también recuerda ese momento con mucho cariño, aunque quizás no le había dado la misma importancia que Andy. Sin embargo, escucharla hablar con tanta sinceridad y emoción, le hizo revivir los sentimientos que experimentó durante el rodaje de la serie y le recordó lo especial que fue su relación con ella. Es importante destacar que a pesar de su separación, Andy y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. No ha habido escándalos ni declaraciones explosivas. Simplemente decidieron tomar caminos diferentes, pero sin perder el cariño y el respeto mutuo. Y eso en el mundo del espectáculo es algo que vale la pena destacar. La reacción del público, como ya hemos mencionado, ha sido abrumadoramente positiva. Los fans de Anker han expresado su deseo de que la pareja se reconcilie, utilizando hashtags como #Anker para siempre y #El destino los unirá. Algunos incluso han creado montajes de fotos y vídeos con los mejores momentos de la pareja, reviviendo la magia de su romance. Pero más allá de las fantasías y los deseos de los fans, lo importante es respetar la decisión de Andy y Kerem. Si decidieron seguir caminos separados, es porque esa era la mejor opción para ambos. Y aunque nos duela como espectadores, debemos aceptar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas. En cualquier caso, esta revelación de Ander Cel ha servido para recordarnos la importancia de los pequeños detalles, de los momentos inesperados, de las conexiones que se establecen en el momento menos pensado. Y también nos ha recordado la magia de Senkalkapm, una serie que conquistó corazones en todo el mundo y que, gracias a la química de sus protagonistas, se convirtió en un fenómeno global. Y para finalizar este vídeo, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje a través de los recuerdos de Andy y Kerem. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándola. En resumen, hemos explorado el recuerdo imborrable que Ander Cel ha compartido sobre su relación con Kerem Bürsin, específicamente un momento clave durante el rodaje de Senkalkapm, donde ella lo salvó de una caída y sintió una conexión especial. Analizamos las posibles razones detrás de esta revelación y el impacto que ha tenido en los fans y en la percepción pública de la pareja. Gracias por estar aquí y dedicar tiempo a ver este vídeo. Realmente aprecio su apoyo y participación en nuestro canal. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta revelación? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación entre Andy y Kerem? ¿Cuál es su momento favorito de la serie Senkalkapm? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Pero esperen, aún hay más. Porque esta anécdota no solo revivió la llama del recuerdo entre los fans, sino que también ha desenterrado una serie de otros momentos memorables de la serie que, al ser combinados con esta nueva perspectiva, toman un nuevo significado. ¿Recuerdan la escena en la que Serkan intenta sorprender a Eda con una lluvia de flores? Pues bien, algunos fans han comenzado a especular que ese momento pudo haber sido inspirado, inconscientemente, por el incidente del resbalón bajo la lluvia. ¿Será que Kerem, de alguna manera, quiso recrear ese momento de conexión, de peligro superado, en un gesto romántico para Eda? Es una teoría fascinante y aunque no hay confirmación oficial, no podemos negar que le añade una capa extra de profundidad a la escena. Además, la revelación de Andy ha generado una ola de análisis sobre la química de la pareja en pantalla. Muchos se preguntan si esa electricidad que sintió Andy en el momento del resbalón fue perceptible para el público desde el principio. Al revisar las primeras escenas de la serie, es innegable que hay algo especial en la forma en que Andy y Kerem se miraban, en la forma en que interactuaban. ¿Será que esa conexión, que comenzó con un simple resbalón, se tradujo en una autenticidad palpable en la pantalla? Es una pregunta que sigue generando debate entre los fans. Pero no nos quedemos solo en el terreno de la especulación. La revelación de Andy también nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones. A menudo idealizamos el amor como un cuento de hadas perfecto sin contratiempos ni dificultades. Pero la realidad es que el amor, en su forma más auténtica, se construye a partir de momentos inesperados, de desafíos superados y de conexiones genuinas.
El resbalón de Kerem y la rápida reacción de Ande no fueron simplemente un accidente, fueron un catalizador que reveló la verdadera naturaleza de su relación. Y hablando de la naturaleza de su relación, es importante recordar que Ande y Kerem son, ante todo, seres humanos. Son personas con emociones, con sueños y con cicatrices. Su relación, como cualquier otra, tuvo sus altibajos. Tuvieron momentos de alegría, de pasión y de complicidad, pero también enfrentaron desafíos, desacuerdos y frustraciones. Es fácil idealizar una relación desde la distancia, pero debemos recordar que detrás de las sonrisas y los gestos románticos hay dos personas reales que están tratando de navegar por la complejidad del amor y la vida. En este sentido, la revelación de Ande es un recordatorio de que los recuerdos, incluso los más pequeños e insignificantes, pueden tener un gran impacto en nuestras vidas. A menudo olvidamos los detalles de nuestro pasado, pero son esos detalles los que nos definen, los que nos dan forma y los que nos conectan con las personas que amamos. El resbalón de Kerem bajo la lluvia puede parecer un evento menor, pero para Ande fue un momento clave que marcó el inicio de una historia de amor. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Ande decide compartir este recuerdo ahora? ¿Será que está buscando una reconciliación con Kerem? ¿O simplemente quiere mantener viva la llama de Senkalkam? Bueno, para responder a estas preguntas debemos tener en cuenta el contexto actual de sus carreras profesionales. Tanto Ande como Kerem están enfocados en nuevos proyectos, en explorar nuevos horizontes y en expandir sus límites creativos. Es posible que Ande, al compartir esta anécdota, simplemente quiera honrar el pasado, celebrar el éxito de Senkalkam y agradecer a los fans por su apoyo incondicional. También es posible que Ande, de una manera sutil, esté expresando su gratitud a Kerem por el impacto que tuvo en su vida. A menudo subestimamos el poder de la gratitud. Dar las gracias a alguien por su presencia, por su apoyo y por su amor puede ser una forma poderosa de fortalecer los lazos y de sanar las heridas. Quizás Ande, al compartir este recuerdo, simplemente quiere decirle a Kerem, gracias por haber sido parte de mi vida. Gracias por los momentos felices que compartimos. Y gracias por haberme ayudado a convertirme en la persona que soy hoy. Por supuesto, también existe la posibilidad de que Ande esté buscando una reconciliación con Kerem. El amor es un misterio, y a veces las segundas oportunidades pueden ser aún más gratificantes que las primeras. Si Ande y Kerem están destinados a estar juntos, el destino encontrará la manera de unirlos nuevamente. Sin embargo, debemos recordar que la decisión final está en manos de ellos. Y nosotros como fans debemos respetar su decisión, sea cual sea. En conclusión, la revelación de Ande Erçel sobre el resbalón de Kerem Bürsin bajo la lluvia es mucho más que una simple anécdota. Es un recordatorio de la importancia de los pequeños detalles, de los momentos inesperados y de las conexiones genuinas. Es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones. Y es una oportunidad para celebrar la magia de Senkalkam, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Ahora, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia? Creo que la lección más importante es que el amor no se trata de perfección, sino de autenticidad. Se trata de aceptarnos mutuamente con nuestras imperfecciones, de apoyarnos en los momentos difíciles y de celebrar juntos los momentos felices. Y sobre todo se trata de valorar los pequeños detalles que hacen que una relación sea especial. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación inesperada, recuerda el resbalón de Kerem bajo la lluvia. Recuerda que a veces los momentos más inesperados pueden ser el inicio de una gran historia de amor. Y recuerda que al final del día, lo más importante es ser auténtico y valorar las conexiones genuinas que tenemos en nuestras vidas. Gracias una vez más por acompañarme en este análisis profundo de la revelación de Ande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Recuerden dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones. Hasta la próxima.